Como siempre aquí en el Ministerio Mi Familia Vive, un tema de interés para cada uno de ustedes, para todas las familias que se congregan a recibir este material y todo lo que Dios ha dado a este ministerio. Hoy queremos hablar sobre un tema muy importante y se llama cambiando mentalidad de víctima por mentalidad ganadora. Estamos reflexionando sobre este punto porque la mayoría tiene como todas las argumentaciones para decir me ha ido mal en la vida porque es que me ha pasado esto y esto y esto y esto. Entonces yo creo que la felicidad es la sumatoria de las cosas buenas con las cosas malas, pero darle más prioridad a las buenas que a las malas. Es de alguna forma gestionar eso malo. Todos hemos tenido momentos buenos y malos. Es gestionar esos momentos malos, mirar cómo los procesamos y luego dejarlos allí quietecitos. Más bien darle prioridad, énfasis, relieve a las cosas buenas que nos están pasando. De lo contrario nos vamos a quedar allí anclados, nos vamos a quedar derrotados. Y hay un factor muy importante para mirar cómo cambiar esa mentalidad de víctimas a ser personas realmente con mentalidad ganadora. Y vamos a una escritura de la Biblia, está en Hebreos 12:15. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay un grupo de psicólogos y psiquiatras que se han dado a la tarea de decir, uno debería mirar la vida con detalle, saber observar bien. Y como dice el psiquiatra Enrique Rojas, psiquiatra español, saber mirar es saber amar. Eso tiene que ver mucho con esta palabra, con la palabra de Dios. Porque el Señor dice, mirad bien. A veces vamos tan rápido en la vida que no miramos bien. Como que todo en mí ha sido malo. Oh, mi familia, mi niñez, mi adolescencia. Oh, todo ha sido malo, malo. Y van rápido, vamos presurosos. Y en ese sentido tenemos como un rasero a veces muy fuerte, muy duro para calificarnos o para calificar a otros. Pero cuando uno atiende a lo que dice Hebreos 12:15, mirad bien. Es como ten el sentido de la observación, detente a mirar esto y te darás cuenta que no todas las personas son malas, no todas las personas hacen daño, no todos son aprovechados, no todo en la vida te ha ido mal. Entonces es poner en la balanza las cosas buenas y las cosas malas y finalmente decir yo me quedo con las buenas, esto me va a sumar, de estas aprendí, esto no lo volvería a repetir, esto no lo haría, pero tomo lo bueno. También en esa medida, dicen algunos expertos, que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y me gusta esa definición. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y en el mundo real vamos a encontrar eso. Personas que nos decepcionan y nosotros decepcionamos a otros, personas que nos fallan, personas que no suplieron los estándares. En ese orden de ideas, en el mundo real vemos papás que no aparecieron nunca con su hijo, ese fue mi caso, un papá que nunca apareció, y a una mamá que le tocó doblarse allí trabajando para llevar los recursos, para sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Pero si yo me quedo con eso, el sesgo negativo, la amargura, el dolor, el resentimiento y la felicidad no existirían. Porque repito, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Entonces, cuando uno devuelve la película, devuelve allí la cinta, uno dice, un momentico, voy a mirar bien. Entonces de repente uno dice, no todo mi niñez fue negativo. Sabe que hubo detalles buenos, traigo a mi memoria esos detalles buenos, aprendí a conocer eso, aprendí a ser honrado, hice esto, lo otro, wow, me quedo con esto. De pronto en la adolescencia lo mismo. Tú has conocido lugares, personas, has logrado estudiar lo que has estudiado. En comparación siempre va a haber algo positivo, algo que vale la pena destacar. Ese mirad bien es devuélvase. Enfoque su atención en más elementos buenos que en malos. La amargura viene, y por eso Hebreos 12:15 lo dice, mirad bien. Ten un sentido de la observación. Enfócate en aquellos detalles que vale la pena recuperar y no en aquellos que te llevan a la amargura, al odio, al dolor, al resentimiento, porque eso contamina tu vida y va a contaminar a otros. ¿Y qué desarrolla? Mentalidad de víctima, mentalidad de persona que no puede progresar porque lo apalearon, porque le hicieron cosas malas, porque no lo dejaron surgir. Entonces habrá mil razones para siempre tener un rótulo y una mentalidad de persona perdedora, de persona
que fue víctima de todas las circunstancias. Y hoy más que nunca necesitamos definir. No somos víctimas, somos vencedores porque ahora estamos en Cristo, porque ahora tenemos una visión diferente. Ahora tenemos un respaldo divino, nuestro pasado fue quitado, tenemos la capacidad de perdonar, entendemos la profundidad del perdón. Aleluya. Entonces aquí la realidad depende de cómo decidimos percibirla. Y en ese sentido hay dos tipos de personas, el pesimista y el que es optimista. El pesimista siempre ve el peor escenario, prepara el peor escenario y se va a acordar del peor escenario. El optimista, sin embargo, siempre ve positivo aún en lo negativo. El optimista siempre ve salidas, ve aprendizajes. Thomas Alva Edison intentó muchas veces hacer una bombilla eléctrica y falló. Finalmente un periodista le preguntó, pero tú sigues intentándolo, eso es un fracaso. Él le dijo, ¿fracaso? No, entendí que había 999 formas de intentarlo, esa no era, pero lo sigo intentando. Y al intento número 1000 logró ser el constructor, el inventor de la bombilla eléctrica. Entonces, no hay que decir, no, 999 veces yo he sido un fracaso, me fue mal, mi esperanza cayó por el piso, pobrecito, es que fue porque yo tenía una mala familia, estaba en este barrio. No, finalmente es una decisión. La felicidad, el gozo, la victoria, el avance, el tener la luz del cielo, es una decisión. Tú y yo no nos pusieron una pistola para que nos decidamos por Cristo, nos decidimos por Él y ya somos ganadores en Cristo. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo que la vida es una sumatoria de alegrías y tristezas, cosas buenas, cosas malas, que cada uno tiene que ir procesando, acumulando, revisando y quedándose con lo mejor, como cuando uno come pescadito, ¿verdad? Cuando uno come pescado, entonces uno sencillamente va cogiendo la carnecita y va quitando las espinas, las va dejando a un lado y uno no dice desde el comienzo, ¡oh, fuerte! Si no fuera por esas espinas, este pescado sería una maravilla, esta carne. No, la vida está llena de matices. Y son esos matices lo que le dan a veces ese atractivo a la vida. Pudiste vencer en esa convocatoria, tuviste resistencia en eso, tuviste paciencia, perseveraste, lograste llegar a lo que has logrado. Hoy tienes lo que has logrado. Tal vez no has llegado al punto culminante arriba, pero no estás en el punto cero, has avanzado algo. Todos hemos tenido dificultades. Pero hoy decidimos no seguir hablando de dificultades, no seguir haciéndole un monumento a las dificultades, a la tragedia, a lo pavoroso que nos ha sucedido, a lo que no ha resultado, en fin. Cada pensamiento genera un cambio mental, necesitamos cambiar la manera de pensar. Los hijos de Dios, los hijos de Israel, en la tierra prometida, no vieron cosas buenas, o en el camino a la tierra prometida, en el desierto, todo era malo, no estaban contentos, no renovaron la mente, estaban mirando era atrás, no tenían ese concepto, solo dos, Josué y Caleb, de que ellos eran vencedores, y con esa misma mentalidad, cuando mandaron a los 12 espías, 10 dieron un mal reporte, se pusieron de acuerdo para dar un mal reporte. Ellos vieron lo negativo, no tenían fuerzas, no tenían visión, no avanzaban, un mal concepto de sí mismos. Nosotros necesitamos vernos en la palabra, vernos fuertes y poder avanzar. Y les decía que ese mirar bien, ese sentido de la observación, cuando uno la repasa con calma, de repente con personas, entre esposos, la esposa cuando empieza a mirar en detalle, empieza a mirar con más laxitud cómo es su esposo. Oye, no, mi esposo no es un gritón, simplemente mi esposo es detallista, es amoroso. Uy, este hombre ha sido fiel, muy constante, muy trabajador. En ese mirar bien y devolverse y repasar, va a redescubrir cosas que por ir rápido en la vida lo que ha hecho tal vez es maltratar o verse como una víctima, pero cuando se devuelve, dice, wow, yo tengo un buen marido, yo tengo un buen esposo, este es un buen hombre, entre 100,000 este hombre es para mostrar, para publicar. Y de repente el esposo dice lo mismo con la esposa. Tendría en esa revisión que decir, óyeme, yo no me había fijado en el color de los ojos de mi esposa, son bonitos, pero siempre tendrá algo bueno que decir de la otra persona, porque cuando uno se devuelve encuentra algo bueno. Mi esposa es muy fiel, o mi esposa es muy trabajadora, mi esposa es muy detallista, o mi esposa siempre ha estado allí en cosas buenas y entonces ya cambia
ese criterio con el cual está definiendo su realidad, su felicidad, cómo está percibiendo el mundo que lo rodea. ¿Por qué? Porque puedo mirar bien. Cuando uno va rápido, uno no ve las cosas como debe ser. Y allí le baja a la agresividad, allí le baja a veces al tono fuerte que ha tenido para tratarse a sí mismo y para tratar a los demás. Y wow, dice Señor, la amargura se va de mi vida, no me voy a seguir dejando contaminar. Y ahí cobra vigencia Hebreos 12:15. Mirad bien, observa bien, porque saber mirar es saber amar. Saber mirar es saber servir. Saber mirar es saber valorar. Saber mirar, mirar bien, es tener un criterio diferente y ver que no todo lo que nos ha pasado en la vida ha sido para el mal, para la derrota. Si no nos hubiera pasado lo que nos hubiera pasado, hoy no tendríamos un testimonio. Yo he escrito 2 libros, entonces no tendría testimonio para escribir estos libros. Que dolió, sí, que fue fuerte, sí, que fue una lucha constante, sí, pero al final logramos la victoria y esa misma victoria hoy se la llevamos a otros. Pero si nos quedamos siempre allá diciendo me pasa esto, a mí nunca me pasa nada bueno, claro que sí nos pasa algo bueno y claro que sí vamos a valorarlo y claro que sí vamos a tener un buen concepto de qué es la felicidad, qué es el gozo, qué es el disfrute, qué son los beneficios que tenemos como hijos de Dios y entonces allí empezamos a mirar este tipo de asuntos que son sumados para nuestro bien y no para nuestro mal. Y hay que tener cuidado, finalmente, en aquellas sentencias que se vuelven profecías negativas en nuestra vida. Es que a mí nunca me sale nada bien. A mí sí me dijo mi mamá que esto no funcionaba. A mí sí me dijo mi mamá que cuidado con los hombres de tal manera. A mí sí. Y entonces comenzamos con esas sentencias que se vuelven un bloqueador, porque finalmente eso impide que pensemos, si yo tengo un pensamiento negativo, yo no puedo superar ese pensamiento y vivir emocionalmente mejor o poder caminar hacia allá, porque eso tiene hasta una interacción con el cerebro, tiene que ver muchísimo. Entonces, quitar esas palabras negativas. No, mis hijos, yo no sé, igualitos al papá, bobos, tontos, no han salido bien, no les va bien. Nuestra economía, llevamos 20 años luchando, no nos sale nada bien. Por eso mismo que está hablando. Empieza a cambiar la manera de hablar, porque si le han pasado cosas buenas, si tiene un matrimonio, si tiene unos hijos, si tiene salud, si tiene dinero, si tiene mercado para comer, si tiene proyectos, si tiene sueños, si tiene el gran pastor que se llama Jesucristo, algo bueno nos está pasando. Entonces hay que quitar ese tipo de cosas, porque a veces hacemos un balance y como que todo queda en negativo, en negativo, en negativo, y lo que tenemos que hacer simplemente es volver a mirar. Cuando volvemos a mirar, esto me ha pasado a mí. Yo siempre invito a las personas que están conectadas en este ministerio, vuelva a ver las prédicas, vuelva a ver los videos y usted vuelve y los ve y dice, wow, uy, esto yo no lo había visto, uy, para mí es esto claro, porque usted lo volvió a ver con un sentido de la observación. A veces somos muy descuidados y avanzamos mucho porque entre otras hay elementos que no permiten que usted interprete bien la realidad que le ha pasado. Quizás fue un estado de ánimo. Estaba enfermo, tenía inflamación, tenía dolor de cabeza, no captó bien el mensaje, no aceptó bien lo que le dijo su esposa o su esposo, o sus hijos o su jefe o su pastor, y eso hace que las cosas no vayan bien. Pero cuando ya eso cambia, la percepción de la realidad es diferente. Y allí entonces es cuando uno aprende a mirar y cuando se devuelve y mira bien, dice, oiga, sí, mi esposa es tremenda mujer. Uy, mi mamá es una mujer luchadora, tremenda. Y desarrolla uno algo que los expertos han llamado capacidad de asombro. Capacidad de asombro. ¡Wow! No había visto a esta persona. A mí me ha pasado con predicadores. Cuando yo reviso muy bien, digo, wow, esto es tremendo. Tremendo predicador. Qué claro tiene este concepto, qué claro. Me pasó cuando escribí y grabé el primer libro de oraciones, el primer CD de oraciones que se llama Temprano. Ahí está en YouTube. Tiene por lo menos 12 oraciones. Yo lo escuché cuando se grabó, estuvo en toda la producción y una vez me senté a escucharlo, solo. Escuché oración por oración y tomé nota. Al final yo dije, wow, Señor, tú eres poderoso, grandioso. Esto no lo pude haber hecho yo. Esto es demasiado genial para haberlo hecho yo. Espíritu Santo, gracias porque tú me guiaste a hacer esta joya preciosa. Y fue un disco que se vendió por miles en todo el país y aún en el exterior. Temprano, oraciones. ¿Pero por qué? Porque lo revisé con detenimiento y desarrollé la capacidad de asombro.
Muchos ven el ministerio como normal. Ah, sí, la pastora como normal, el pastor como normal, Alexandra como normal, así el servidor como normal. Cuando uno se pone a pensar, óyeme, tal personas que sirven en la iglesia, en el ministerio, wow, qué paciencia, qué amor, qué entrega, qué sacrificio, y uno allí se deslumbra. Porque cuando pierde la capacidad de asombrarse, pierde la capacidad de admirar, la capacidad de crecer, la capacidad de honrar, porque todo se nos vuelve, da por hecho que eso tiene que pasar, da por hecho que la persona me tiene que ayudar, da por hecho que Dios responde las oraciones, y se pierde esa capacidad. Y lo que viene es amargura, mentalidad de víctima, mentalidad de derrotado o derrotada, pero cuando nosotros cambiamos, allí mismo vamos a empezar a ver y a valorar las personas, los momentos, las situaciones y el plan de Dios para nuestra vida. Cambiando entonces la mentalidad de víctima por mentalidad de vencedores. Para más información, aquí hay varios libros, hay uno que se llama Cambia tu mente de Alexandra González, usted lo puede comprar y es una bendición porque aquí le va a hablar de cómo salir aún de la depresión y de la esquizofrenia para ser un gran vencedor, una gran vencedora, lo mismo el libro, qué hay detrás de la depresión, cómo quitar la tristeza, cómo quitar esos elementos que dicen, no, estás sumido en el dolor y derrota, nunca lograrás la cima, pero en Cristo siempre lo vamos a lograr. Entonces, un abrazo para todos y a cambiar esa mentalidad de víctimas, porque somos más que vencedores en Cristo. Y si usted quiere suscribirse a este canal, simplemente dele clic y allí ya está con nosotros y puede disfrutar de todo el material que publicamos de manera continua. Un abrazo, bendiciones.